En otras noticias, el Procurador General de los Estados Unidos del Distrito de Colorado estuvo de visita en México en un Congreso Mundial de Criminología. Karen Vega nos tiene más detalles. El cambio al sistema judicial de México fue quizá el tema principal durante el Congreso Mundial de Criminología llevado a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. México, por supuesto, está en el proceso de cambiando su sistema de justicia penal a un sistema acusatorio, más como lo que tenemos aquí en los Estados Unidos. Y toda la gente allá, los abogados, los jueces, tuvieron mucho interés en nuestras opiniones sobre el cambio. Un cambio en cual los dos países buscan trabajar juntos con el fin de crear confianza entre la comunidad de inmigrantes y las entidades de seguridad pública. Gobiernos que en teoría actualmente están luchando contra la crisis humanitaria de los niños de la frontera. Mucha gente en Nuevo León tuvo preguntas sobre la situación por la frontera con los niños sin padres allá, y en realidad es un crisis bastante difícil. Tenemos que ayudar a los niños que son refugiados de veras, pero a la vez hay una cuestión de capacidad aquí en los Estados Unidos. El tema de la legalización de la marihuana en Colorado también surgió durante el Congreso, ya que por años el tráfico de dicha droga ha ocasionado muertes y violencia entre ambos países. Tenemos muchos esfuerzos para combatir la influencia de los carteles de narcotraficantes en la industria de marihuana y cosas como así. La violencia en esta nueva industria es una cosa que necesitamos combatir también. Un último dato, a pesar de la supuesta reducción de un 22% en el número de incidentes relacionados con el secuestro en México, según The Human Rights Watch, más de 60,000 personas han sido asesinadas entre el 2006 y el 2012 a causa del crimen organizado e inseguridad. Hasta aquí mi reporte. Karen Vega, Noticias Colorado. Ahora regreso a los estudios. Muchas gracias a Karen Vega por esa información.